Entre periodistas, periodismo de verdad. Estamos aquí de nuevo conversando con Emily Tueni, comunicadora, escritora, una mujer que ha recorrido el mundo en este libro, Detalles de mi vida. Pues ella habla tanto de nuestro país como su conexión con el resto del mundo. Emily, entrando en el tema de la migración, que es un tema álgido para todos los países en este momento, porque tanto para los que tienen problemas, fuertes problemas migratorios, como para los que no lo tienen, es uno de los principales temas de las mesas de reuniones. Usted que ha tenido una experiencia por su familia, que es migrante, ¿cómo visualiza en términos personales el manejo de la migración en este país, República Dominicana, y ese problema que tenemos con nuestro vecino país de Haití? Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es pues respetar en cuanto a migración los derechos humanos, pero siempre hay que tener muy en cuenta la legalidad. Y yo creo que ese es un derecho de todos los países del mundo, porque tampoco no se puede tener una migración ilegal que sea una carga para el país donde ha decidido migrar. Entonces, pero siempre los países tienen que tratar de ayudar, de acoger, pero de una manera también cautelosa, porque tampoco ningún país del mundo puede dejar entrar a su país un número, una cantidad de migrantes que ellos luego no puedan realmente absorber, que no le puedan cubrir, que no le puedan ayudar a cubrir, aunque sean sus gastos básicos. Todo tiene que tener una lógica, porque migrantes, para tú después verlos tirados, como veo yo en España, en Madrid, en las principales países, los que tienen refugios. Y que ahora mismo hay 600 en el aeropuerto de Madrid porque no tienen casa, porque no tienen. Entonces, eso es un poco difícil porque llega un momento que hay países que no tienen para sus propios ciudadanos, entonces no dan abasto. A veces no es ni porque sean malos ni porque sean buenos. Tú, por ejemplo, aquí en República Dominicana, tú no puedes más de un límite, porque también tenemos limitaciones. Nuestro propio pueblo también es pobre. Hay una alta población de República Dominicana que necesita cubrir, aunque sea los gastos más, es alta. Entonces no podemos asumir otras pobrezas. Ahora bien, la migración, la gente emigra por muchas razones diferentes. Hay en algunos casos que hay que aceptar porque, cuando los países están en conflicto, personas que andan huyendo de una dictadura, o no solamente de dictadura, en lugares que hay problemas, que realmente conflictos donde pueden perder la vida. Hay mucha pobreza. Y aún así no pueden entrar masivamente a los países porque no van a poder. Y menos sin estar legales. Yo creo, esto es un sueño y una tontería lo que yo voy a decir. Si esto sigue así, no es que ni siquiera yo lo voy a eso a ver, pero yo a veces digo que una solución puede ser que los grandes poderes que rigen la política, todo, pues sancionen a los países donde, donde existan dictaduras, donde hay desfalco del Estado, donde lleven a la pobreza a sus habitantes, que tengan que, a sus ciudadanos, que tengan que dejar su país. Entonces, eso es injusto, porque nadie, ni el más pobrecito, quiere ser un migrante, nunca. Todo el mundo ama donde nació. Es forzosamente que tienen que salir. Lo tiene que hacer o porque es muy pobre, está buscando, pero tú nunca has visto una persona acomodada, bien, que vive en su país.
inventar de que se va, salvo que no sea para estudiar, Sí, pero ya sí, sea así otra es. cosa. O para trabajar con un contrato, Muy una jugoso. especialidad, claro. Pero Algunos se van porque hacen amores y tienen pareja y también, cambian. pero la migración en general tiene causas muy tristes. Sí, sí, Y realmente. por eso también se tiene que entender, no se puede ser duro. Claro. Porque no es que se acepten, porque no. Y hay a veces que a nosotros los dominicanos, pues nos tildan de esto, ¿no? Porque, claro, pero entonces tampoco ellos hacen, Sí. no, tampoco, esos países que nos critican son muy duros con los migrantes también. Sí, porque ellos quieren que otros países Les asuman. resuelva. Pero hay un elemento fundamental en esto, Emily, y es que hay que diferenciar entre unos migrantes y otros. Lamentablemente, como se meten todos en el mismo saco, son migrantes. Sí. Entonces, la clase que ha migrado a este país, que ha hecho historia, que ha hecho empresas, que ha estudiado, que ha aportado, que ha hecho familia, a veces se siente un poquito lastimada cuando se habla de la migración y se toman medidas como las que ha tomado el presidente Luis Abinader ahora mismo, que condenan fuertemente esta ilegalidad, habiendo, o sea, hay muchas personas que vinieron ilegales, aunque ya están legales. Entonces, hay como una herida y un punto que se abre ahí. ¿Cómo podríamos diferenciar entre los que usan la migración como negocio o que lo hacen para, no por necesidad exactamente, sino porque aquel país tiene un campo de refugiados, o porque aquel país está mejor, o porque yo entiendo que a mí hay que ayudarme, hay que darme, y el que realmente emigra porque tiene una necesidad como la que mencionamos, Bueno, catastrófica? es que ningún país del mundo está obligado no está para resolverle a nadie, porque su deber, cualquier gobierno, el deber son los ciudadanos que le ha tocado gobernar. Eso es lo primero, resolverle a sus ciudadanos. Sí. Como sucede en muchos países. Sí. Ah, tú eres doctora, sí, yo te voy a dar el cargo de doctora, pero primero se lo doy a lo de mi país. Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, la migración, que hablo de mi padre, de los españoles que fueron la mayoría migrantes aquí en ese siglo pasado, pues hicieron grandes aportes para República Dominicana, principalmente en el área artística cultural, los españoles, en cuanto de que tuvieron que ver con la formación de las escuelas de arte plástica. Muchos de los músicos españoles formaron la Orquesta Sinfónica Nacional, el teatro, es un legado grande, y hasta en la educación, porque venían muchos intelectuales y profesores. Eso vinieron a traer, aportar. Y una serie de monjas y sacerdotes españoles que no solamente educaban en la fe de Dios, sino que enseñaron, tenían una educación universal, y muchas personas vinieron a educar dominicanos. Eso eran migraciones, pues muy bien. Positivas. Pero ¿qué pasa? No importa si el que viene es un intelectual, si es una persona que va a trabajar en los campos, todo es importante, porque el trabajador también del campo, que recoge toma, también aporta al país. Pero lo importante es entrar legalmente y tampoco querer, mira, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un migrante cuando llega a ese país que no es el de él? Primero, es estar legal. Y segundo, amar ese lugar que lo ha acogido. Pero si tú vienes aquí y tú estás pensando, porque en las escuelas te enseñaron que esto es tuyo, que esto es que sé yo qué, y tú vienes con rencor, y tú te atreves a tomar barrios donde no pueden entrar los dominicanos, entonces dime tú a mí, si tú en los Estados Unidos, los migrantes dominicanos pueden tomarse un barrio de cualquier ciudad de los Estados Unidos, o si en España se pueden tomar, o en Francia o no. Es decir, lo primero, usted tiene que entrar legalmente. Segundo, integrarse, amar el lugar que le ha abierto la puerta a su gente, pero no está con esto, con lo otro, no.
y entender que no se puede coger 11 millones de personas y nosotros 11, y aquí caben 22 millones. Y tú tienes trabajo porque déjalo entrar, sí que entre. Sí, pero después es un problema, claro. Y hay algunos países, como el mismo Líbano, que ha tenido problemas con los entonces migrantes palestinos, que han salido huyendo de su país, y ahora cómo viven en el Líbano, en casas de campaña, con pobreza, y esto es un problema para el Líbano, porque es un país que ha venido ya últimamente con muchas guerras, tiene sus propios problemas y le tiene que resolver a los palestinos. Es un buen ejemplo para tomarlo, o sea, de parámetro. Y otra cosa, va a depender cómo estos extranjeros, que nacen sus hijos aquí, cualquier extranjero, no me estoy refiriendo a nada en particular, ¿qué le inculca a esos hijos? Porque se sobreentiende, o supuestamente lo normal es que una persona que nazca en un país, tú quieras ese país porque fue donde usted, y que tus padres te inculquen que ese es tu país, que tú lo tienes que amar y todo, pero si cuando nacen comienzan también a envenenarlos y muchas veces y se quedan con que ellos son del otro lado, porque déjame decirte, muchos de esos palestinos en el fondo no se sienten ser libaneses, son palestinos. Sí. Y le han traído problemas al mismo Líbano, porque en todos estos problemas que han tenido con Israel han involucrado al Líbano sin quererse involucrar. Sí. Entonces tú no sabes, ¿dónde está todo? Que tú tienes que amar el lugar que te abrió la puerta para que tú puedas vivir decentemente. Esto es muy importante, pero no con rencores. Nosotros los dominicanos, hay que adaptarse, el ser humano tiene que adaptarse. Exactamente, pero si es para venir con resentimientos de historias pasadas, entonces así no. No vale la pena. Y en base a su historia personal, Emily, usted es descendiente de migrantes del Líbano, libaneses. Cuéntenos un poquito de esa historia en particular, de esa familia y cómo se pudo adaptar aquí a este país y qué lecciones le dejaron a los que ya son puramente dominicanos, que somos dominicanos, porque nacieron aquí. Y ya tenemos hijos dominicanos, ya nosotros somos dominicanos. Ya son dominicanos, sí, claro. Pero por ejemplo, es un pasado de migración. Esa fue una época, como te dije, de una gran migración, porque todos esos lugares estaban... había muchos problemas. Su papá vino en 1930, ¿no? Más o menos por esa época. Entonces, por ejemplo, la migración era en ese momento, muchos de los que venían aquí, por ejemplo, muchos españoles, sobre todo los que eran intelectuales, venían a República Dominicana porque andaban en que no querían estar en la dictadura de Franco. Muchos de ellos habían participado en la Guerra Civil Española, entonces no estaban saliendo de su país porque quizá económicamente estuviesen tan mal, a pesar que hubo mucho hambre en España por la guerra, pero vinieron más bien huyéndole a esa dictadura, porque ellos eran republicanos. Bueno, pues entonces muchos árabes venían por necesidades económicas. Otros jóvenes venían por aventura, otros por distintas razones. Los chinos también buscando una mejor vida económica, huyéndole también al régimen comunista que existía. Es decir, hay muchas razones. Y lo importante es que todas esas familias se integraron. Yo tenía de vecinos a los dueños de los González Corripio, y eran ellos españoles, y ellos son más que dominicanos. Sí. Es decir, que todo está en lo que te inculcan y tus padres, y que tú ames ese lugar. Sí. Y mi familia entera, que llegó del Líbano, mucho nunca más le interesó ir a su país, y todo lo que amaban era República Dominicana. Y así es que tiene que ser. Sí, sí. Y yo estoy muy agradecida, y ese agradecimiento es parte de este libro.
Y eso, entonces, eso, los padres suyos, ¿cuál fue la lección que le dieron en cuanto a eso? O sea, ¿se arrepintieron de algo o están muy orgullosos? No, mira, ¿Qué mi le mamá era dijeron? dominicana, pero sus padres eran libaneses. Mi mamá nació en la calle El Conde, pero ella era dominicana.